La advertencia no descendió del cielo. Emergió desde la costumbre misma como una fisura en una piedra venerada. Algo estaba fuera de lugar, aunque todos sonreían. El tiempo parecía correcto, pero el sentido no. Durante generaciones, los pueblos habían aprendido a asociar una noche concreta con un misterio luminoso. Repetían gestos heredados, encendían fuegos simbólicos, pronunciaban nombres antiguos sin detenerse a pensar cuándo habían sido pronunciados por primera vez. El rito se había vuelto más fuerte que la pregunta, y eso, precisamente, era lo inquietante. El cronista llegó sin intención de desmentir, solo de escuchar. No venía armado con fe ni con negación, sino con paciencia. Sabía que los relatos verdaderos no se imponen, se revelan cuando uno aprende a seguir las huellas correctas. Y las huellas no siempre conducen al centro del escenario. A veces se esconden en los márgenes, en los personajes secundarios, en los silencios administrativos del pasado. No encontró fechas grabadas, encontró secuencias. Una cadena de hechos que no necesitaba interpretación, solo atención. El nacimiento que el mundo celebraba con exactitud obsesiva había ocurrido, curiosamente, sin que nadie registrara el día. Ni los testigos más cercanos, ni los cronistas más cuidadosos. Solo dejaron señales laterales, como si supieran que el tiempo no era lo importante. Fue entonces cuando el cronista dejó de mirar al acontecimiento y giró hacia su sombra anterior, hacia el precursor. Un hombre ligado al rito, al calendario del servicio, al orden del templo. Su vida no estaba marcada por emociones épicas, sino por turnos precisos, ciclos que no admitían error. Cuando él actuaba, el sistema entero se movía con él. Allí comenzó la clave. Cada servicio tenía un inicio, cada inicio un regreso, cada regreso una consecuencia. El cronista siguió esa línea como quien sigue un hilo en la oscuridad. Mes tras mes, sin símbolos, sin poesía, solo tiempo contado con rigor. Y de pronto, el vacío comenzó a llenarse. Había un intervalo medido entre dos nacimientos, no una metáfora, un lapso concreto. Y ese lapso apuntaba a una estación olvidada por las postales, no al frío, no a la clausura de la tierra, sino a su apertura. Entonces aparecieron los vigilantes, no como figuras idealizadas, sino como trabajadores del umbral. Dormían donde dormían porque la tierra lo permitía. Permanecían afuera porque el clima no los expulsaba. La noche, aunque oscura, no era hostil. Ese detalle, repetido sin intención durante siglos, era una confesión involuntaria. Nadie guarda rebaños al aire libre cuando la lluvia cae sin tregua. Los campos cercanos al lugar del acontecimiento tenían un propósito específico. No eran terrenos cualquiera. Allí nacían animales destinados al sacrificio, criaturas cuidadas con obsesión, protegidas desde el primer aliento. Su ciclo de nacimiento estaba regulado. No obedecía al azar. Y los vigilantes estaban allí por una razón funcional, no simbólica. El cronista sintió entonces algo parecido al vértigo, porque comprendió que el error no había sido teológico, sino humano. Habíamos preferido una fecha conveniente a una verdad incómoda. Habíamos superpuesto una celebración conocida sobre un misterio que no encajaba en el calendario heredado. No había engaño, había adaptación. Y sin embargo, el diseño original permanecía intacto, esperando ser leído como se leen las marcas antiguas. Sin prisa, sin adornos, sin miedo a cambiar de perspectiva. Cuando el cronista cerró su investigación, no sintió triunfo. Sintió una inquietud más profunda. Si aquel acontecimiento había sido colocado con tal precisión en el tiempo natural, entonces su sentido no estaba en el día que celebramos,
sino en la coherencia del plan. Quizás la verdadera pregunta no sea cuándo ocurrió. Quizás sea por qué seguimos mirando el cielo en la estación equivocada. El eco de esa noche no pertenece a una fecha fija, pertenece a quien se atreve a seguir las señales sin miedo a perder la tradición. Porque algunas verdades no buscan ser celebradas, buscan ser reconocidas. El presagio no fue anunciado con júbilo, sino con una alineación perfecta entre lugar, tiempo y silencio. Como si el mundo hubiera contenido la respiración durante siglos, esperando el momento exacto para exhalar. Las colinas no eran un escenario inocente, habían sido consagradas por el uso. Allí, generación tras generación, se seleccionaban vidas que no estaban destinadas a crecer. Criaturas observadas con rigor, examinadas hasta el último detalle, porque su propósito no era vivir, sino reemplazar. Cada una cargaba una culpa que no le pertenecía. Cada una era ofrecida para mantener un equilibrio frágil entre lo humano y lo invisible. Los vigilantes conocían ese lenguaje. No lo nombraban, pero lo entendían. Su labor no era proteger por ternura, sino por función. Dormían poco, observaban mucho, porque cualquier error convertía el sacrificio en inválido. El sistema no toleraba fisuras, y fue en ese espacio cargado de repetición donde algo se quebró. La voz que irrumpió no celebró el sacrificio, lo clausuró. No habló de continuidad, sino de sustitución definitiva, de una entrega que no sería repetida. Los guardianes no comprendieron todo, pero sintieron el peso del anuncio. Algo antiguo había terminado de escribirse. El campo elegido no fue un accidente poético, fue una firma. El mensaje no podía descender en otro lugar. Allí donde durante siglos se había ensayado la redención se manifestaba como un cierre irreversible. Mientras tanto, lejos de esas colinas, el poder ejecutaba su rutina. Un decreto atravesó territorios como una orden ciega. No tenía intención espiritual ni sensibilidad humana. Solo buscaba control, recuento, dominio. Pero ese mandato, nacido del cálculo, activó un movimiento mayor. Las familias se desplazaron, las rutas se llenaron, los nombres regresaron a su origen, y entre todos esos cuerpos en tránsito, uno avanzaba con urgencia contenida. No había margen para la adversidad climática. El viaje exigía una estación dócil. El cuerpo que llevaba vida no soportaría la hostilidad del mundo cerrado. Y el mundo, obediente al diseño, permanecía abierto. Las sendas eran transitables. El aire no castigaba. La tierra aún ofrecía alimento. Todo indicaba que el movimiento ocurría en un tiempo de transición, no de clausura. No cuando la naturaleza se repliega, sino cuando todavía da. Sin embargo, el hilo más preciso no estaba en el camino, sino en el origen de la cuenta invisible. Años antes, en el núcleo del orden ritual, un servidor había ingresado al espacio sagrado según una rotación estricta. No eligió el momento, le fue asignado. El calendario gobernaba incluso a quienes hablaban en nombre de lo eterno. Cada grupo tenía su lugar, cada lugar su semana. Todo estaba contado. Pero ese año la rotación se prolongó. El servidor permaneció más de lo habitual, 2 ciclos consecutivos, doble exposición al silencio del centro. Y en ese espacio extendido recibió una revelación que no comprendió del todo, pero que puso el tiempo en marcha. Cuando abandonó el recinto, no llevaba gloria, llevaba una cuenta regresiva. Meses después, en otro lugar, otro anuncio ocurrió. Separado, medido, sin confusión. El intervalo entre ambos acontecimientos no era alegórico, era exacto. Y al seguir el calendario sin romperlo, al respetar la lógica que había regido el sistema durante siglos, la estación emergía con claridad inquietante.
no correspondía al frío. Nunca correspondió. La verdad no exigía confrontación. Se revelaba sola, como un mecanismo antiguo que vuelve a funcionar cuando alguien decide observarlo sin adornos. La tradición había elegido una fecha conveniente, el diseño otra inevitable. Y al comprender eso, algo más profundo se impone. Si el tiempo fue calculado con tal precisión, entonces el acontecimiento no fue una reacción, fue una inserción deliberada. Tal vez el verdadero desconcierto no sea descubrir una fecha distinta, sino aceptar que el mundo fue preparado para ese instante con una paciencia que aún no comprendemos. Porque cuando el diseño se revela, ya no es posible creer que todo ocurrió por accidente. El presagio definitivo no llegó como ruptura, sino como exactitud. No alteró el orden, lo reveló. Mientras el humo ascendía en el recinto interior, el espacio se volvió más denso, como si el aire mismo hubiese reconocido que algo largamente esperado había comenzado a cumplirse. El anuncio no exaltó, descolocó. Una promesa dirigida a un cuerpo agotado, a un vientre que ya no figuraba en las posibilidades humanas. No hubo júbilo inmediato, hubo silencio. Y tras ese silencio, un regreso a casa que parecía rutinario, pero que llevaba consigo una anomalía irreversible. El tiempo había sido activado. La concepción no tardó. Fue casi inmediata, como si el reloj hubiera estado suspendido esperando una orden mínima para reiniciarse. A partir de ese instante, las semanas dejaron de ser abstractas. Cada una tenía peso. Cada una avanzaba hacia algo mayor que sí misma. Cuando la gestación alcanzó su sexto ciclo completo, otro anuncio ocurrió. No en un espacio consagrado, en una vivienda común. No a alguien revestido de autoridad ritual, sino a una figura aparentemente irrelevante para el sistema. Y, sin embargo, la distancia entre ambos anuncios no fue caótica. Fue exacta. 6 meses. El intervalo preciso. Desde ese punto, el conteo se volvió inevitable. 9 ciclos más. El tiempo antiguo, el mismo que había organizado turnos y servicios durante siglos, seguía avanzando con indiferencia solemne, sin saber que estaba conduciendo al punto más delicado de su existencia. Cuando el momento se manifestó, la tierra aún estaba abierta, no endurecida, no hostil. Era una estación donde el movimiento era posible, donde los caminos no castigaban y los cuerpos podían desplazarse sin romperse. El mundo colaboraba. Pero el diseño no pertenecía solo a la tierra. En las alturas, el lenguaje silencioso de los cielos había comenzado a hablar antes. 2 luces veneradas por culturas enteras modificaron su danza habitual. Se aproximaron, se separaron, volvieron a encontrarse. No fue un destello efímero, sino un proceso prolongado, visible durante meses, como si el cielo concediera tiempo suficiente para que los atentos interpretaran. Para quienes sabían leer ese lenguaje antiguo, la combinación no era trivial. Cada luz cargaba un significado heredado. Juntas componían un mensaje inquietante. Realeza vinculada a un territorio específico. Poder asociado a un pueblo concreto. Y todo ello inscrito en una región celeste que no era neutra. El anuncio no exigía fe ciega, exigía conocimiento. Por eso no fue inmediato. Permitió el viaje, la preparación, la interpretación pausada. Cuando los buscadores finalmente preguntaron, no buscaban una promesa futura, sino un acontecimiento ya ocurrido. La señal no los guiaba hacia una posibilidad, sino hacia una realidad recién inaugurada. El cielo había hablado. La tierra había respondido. El tiempo había obedecido. Nada quedó fuera de lugar. El servicio repetido del templo, la concepción improbable,
la cuenta exacta de los meses, la estación propicia, la señal persistente en lo alto, todo convergió sin ruido, y al comprenderlo surge una inquietud profunda. Si incluso las órbitas obedecieron, si los cuerpos humanos y los ciclos celestes avanzaron en armonía, entonces aquello que ocurrió no fue una casualidad luminosa en la historia, fue una colocación precisa. Tal vez por eso sigue incomodando, porque no se limitó a ofrecer consuelo. Reveló que el tiempo mismo puede ser convocado. Y cuando uno acepta eso, ya no observa el cielo nocturno de la misma forma, porque entiende que algunas señales no aparecen para ser celebradas, sino para ser reconocidas cuando el mundo, por fin, está dispuesto a escuchar. La revelación final no descendió como una proclamación ruidosa, sino como una armonía inquietante entre palabra, materia y tiempo. No fue suficiente que hablaran las voces antiguas, ni que el cielo se moviera de forma inusual. La creación misma fue convocada para participar, como si cada órbita, cada estación y cada ritmo natural hubiese sido ajustado para decir lo mismo sin pronunciarlo. Aquello que ocurrió no pertenecía a un solo idioma ni a una sola tradición. Estaba escrito para ser comprendido incluso por quienes jamás habían escuchado nombres sagrados. Porque cuando el orden del mundo se alinea con una intención, no necesita traducción, se percibe. Pero el sentido más profundo no estaba solo en el cielo ni en los cálculos. Estaba en el calendario interior de un pueblo acostumbrado a leer la historia como un diálogo entre lo humano y lo invisible. Un calendario que año tras año señalaba una temporada dedicada no al dominio, sino a la cercanía. Había días en los que la memoria obligaba a abandonar la solidez, a dejar las casas firmes y habitar estructuras temporales, no por necesidad material, sino por fidelidad al recuerdo. Refugios frágiles levantados para recordar que lo divino en el pasado no se había manifestado desde la distancia, sino desde el camino compartido. Aquella celebración no exaltaba el poder, celebraba la presencia que acompaña, la presencia que camina, la presencia que no teme la intemperie. Y fue precisamente en ese tiempo cuando ocurrió el cruce definitivo, no como coincidencia simbólica, sino como correspondencia absoluta. El acto no se limitó a afirmar que lo eterno se acercaba. Afirmó que lo eterno decidía habitar, no observar, no visitar, permanecer. La idea desbordaba toda lógica. Un cuerpo como morada, un tiempo humano como límite, una vida sujeta al desgaste. No era un gesto poético, era una declaración ontológica. Aquello que antes había sido recordado mediante tiendas levantadas por manos humanas, ahora se realizaba de forma irreversible. La morada ya no sería desmontada al final de la semana. El refugio no sería abandonado al cambiar la estación. La presencia se volvía carne, vulnerable, expuesta, y el contexto lo confirmaba. Los caminos estaban llenos, las aldeas cercanas rebosaban de movimiento. No era caos, era convocatoria. Familias enteras se desplazaban obedeciendo un ritmo antiguo. Los espacios de hospedaje no daban abasto. Los alrededores se llenaban de refugios improvisados, recordando sin saberlo que la historia siempre avanzó entre desplazamientos. Nada resultaba forzado. La falta de lugar no era rechazo, era saturación. El mundo estaba lleno porque el tiempo lo había convocado así. La llegada no ocurrió en un vacío, sino en medio de un pueblo que recordaba que su identidad nació en tránsito. Cada elemento reforzaba el mensaje. El cielo había anunciado, la tierra había permitido, el calendario había señalado, la memoria había preparado, todo coincidía sin violencia. Y al comprender esa convergencia, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué significa que lo eterno haya elegido manifestarse
no durante una celebración de poder, sino durante una conmemoración de fragilidad compartida? Tal vez por eso el acontecimiento incomoda incluso hoy, porque no se presentó como triunfo visible, sino como cercanía incómoda. No elevó al ser humano fuera de su condición. Descendió por completo a ella. La tienda siempre fue símbolo de tránsito. Pero esta vez, el tránsito se volvió destino. Y cuando uno percibe eso, ya no puede reducir aquel momento a una tradición heredada, porque entiende que no se trató de marcar una fecha, sino de revelar una verdad inquietante. Lo eterno eligió habitar lo frágil sin garantías. Ese es el eco que persiste, no una cronología, sino una presencia que transforma el significado mismo del tiempo. La armonía no quedó incompleta. El mismo lenguaje que anunció la llegada contenía también la promesa del retorno. El sonido que abrió el tiempo volverá a resonar cuando todo alcance su cierre. Pero entre esos dos extremos, la historia dejó una huella final, grabada no en lo sagrado, sino en el miedo humano. Porque cuando algo verdaderamente nuevo irrumpe, quienes viven del control lo perciben antes que nadie. No lo entienden, lo temen. El gobernante de aquel periodo no necesitó símbolos para reaccionar. Bastó con la noticia. Un nacimiento fuera del orden esperado. Un nombre susurrado con demasiada insistencia. Un rumor que no provenía de rebeldes, sino de observadores del cielo. Su respuesta no fue reflexión, fue violencia preventiva. El acto que ordenó no buscaba confirmar nada, buscaba eliminar toda posibilidad. Y, sin proponérselo, dejó expuesto el marco exacto del tiempo que intentaba borrar. Porque el terror, cuando actúa, revela sus propios cálculos. El margen elegido fue amplio, demasiado amplio para ser casual. Estaba cubriendo años posibles, no semanas. Eso solo tiene sentido si el acontecimiento ya había ocurrido, pero no en un pasado remoto, lo suficientemente reciente como para que aún ardiera la amenaza. Ese dato, unido a un registro externo, selló la línea temporal. El reinado terminó poco después de un oscurecimiento visible en el cielo nocturno y antes de que el calendario ritual cruzara un umbral mayor. Ese intervalo no admite metáfora. Es historia desnuda. Y al superponerlo con todas las demás señales, la imagen se vuelve casi incómoda por su coherencia. La señal celeste había aparecido con anticipación suficiente para ser interpretada y seguida. El viaje había requerido meses, la reacción del poder, tiempo, la huida, urgencia. Nada ocurrió fuera de secuencia. Cuando el rey cayó, el acontecimiento ya pertenecía al pasado inmediato, no a la leyenda, a la memoria reciente de un mundo que aún no comprendía lo que había recibido. Al colocar todas las piezas una junto a otra, la discusión se vuelve estéril. No queda espacio para el azar. Los campos abiertos durante la noche, las rutas secas, la movilización masiva de cuerpos, el conteo exacto de ciclos rituales, el intervalo preciso entre anuncios, el lenguaje persistente del cielo, la temporada dedicada a la presencia compartida, el límite impuesto por la muerte del gobernante. Todo converge en el mismo punto, no en el frío, no en el encierro, sino en la estación del tránsito. El nacimiento ocurrió cuando la tierra aún ofrecía, cuando el pueblo recordaba su fragilidad itinerante, cuando lo divino era celebrado no como dominio, sino como cercanía. Ocurrió antes de que el miedo cerrara su capítulo, y después de que el cielo hubiera hablado durante meses. La ventana fue breve, exacta, irrepetible, y al comprenderlo surge una certeza inquietante. Lo eterno no se introduce en la historia de forma caótica. Utiliza incluso el temor de los poderosos como evidencia.
convierte la violencia en marcador temporal. Hace que la negación misma confirme la verdad. Ese es el último eco que permanece, no una fecha discutida, sino la certeza de que el tiempo puede ser convocado, delimitado y atravesado con propósito. Y cuando uno acepta eso, entiende que aquel nacimiento no fue sólo el inicio de algo nuevo, fue la prueba de que la historia, incluso en sus momentos más oscuros, puede convertirse en testigo involuntario de lo inevitable. El cuadro completo emergió sin estridencias, como emergen las verdades que no necesitan imponerse. Escrituras antiguas, memoria colectiva, registros humanos, clima, cielos y rituales, comenzaron a superponerse hasta formar una sola imagen. No borrosa, nítida. El tiempo señalado no fue arbitrario, fue alcanzado. El inicio del otoño se alzó como frontera exacta, no por romanticismo estacional, sino por coherencia. Era el momento en que la tierra aún se ofrecía y el camino seguía siendo posible. El mundo no estaba cerrado, estaba disponible. Esa disponibilidad no fue accidental, fue necesaria. Incluso la vida posterior del que llegó siguió ese mismo patrón invisible. Nada ocurrió fuera de ritmo. El crecimiento, la espera, la manifestación pública, el cierre del trayecto. Todo encajó con una suavidad inquietante, como si la historia no hubiese sido empujada, sino guiada. Los ciclos no se forzaron, se cumplieron. Al observar la totalidad, la discusión sobre fechas pierde urgencia, porque lo que se revela no es un día, sino un diseño, una huella de exactitud extendida desde lo más alto hasta lo más cotidiano. Turnos antiguos cumplidos sin saberlo, caminantes obedeciendo decretos que no comprendían, vigilantes permaneciendo despiertos en la estación correcta, luces en el cielo moviéndose con paciencia milenaria. Nada actuó solo, nada quedó al margen. Y aún así, la tradición tomó otro camino. Eligió una noche distinta para recordar. No por error malicioso, sino por necesidad simbólica, para expresar que la luz se reconoce mejor cuando la oscuridad aprieta, para decir que lo divino no teme entrar cuando el mundo parece más cerrado. Ese gesto no negó la historia, la reinterpretó, porque durante mucho tiempo el interés no estuvo en fijar una fecha, sino en comprender un significado, que lo eterno decidió cruzar el umbral de lo humano, que lo infinito aceptó límites, que lo inalcanzable eligió cercanía. La celebración se volvió lenguaje, no cronología. Pero al mirar de nuevo el diseño completo, algo más profundo se impone. Si cada detalle fue atendido con tal precisión, si los cielos, los calendarios, los cuerpos y los poderes humanos se alinearon sin saberlo, entonces la llegada no fue un evento aislado, fue una declaración sobre el tiempo mismo. El mensaje no es que una fecha sea correcta y otra no. El mensaje es que la historia no avanza al azar, que incluso cuando parece gobernada por imperios, decretos y rutinas, existe una intención que atraviesa todo sin violencia, una intención que no grita, pero dirige. Y esa intención no se agotó en un nacimiento. Continúa allí donde alguien permite que lo eterno habite lo cotidiano, donde la presencia no se reduce a recuerdo, sino que se vuelve experiencia, donde la vida se abre como refugio frágil, dispuesto a ser habitado. La pregunta final no es cuándo ocurrió, es dónde ocurre ahora. Porque si el tiempo fue preparado con tal cuidado para aquel cruce, entonces cada existencia también es atendida con esa misma delicadeza. Cada duda, cada herida, cada búsqueda sincera. El diseño no terminó, sigue desplegándose. Y cada vez que alguien escucha ese eco interior, no tengas miedo, la historia vuelve a alinearse, no en el calendario, en el corazón.